realmente muy importantes para el seguimiento de una actividad de estas características, una modalidad a distancia, que dura 4 meses, ya vamos por la mitad, y además que tiene una cantidad importante de participantes, son casi 100. Entonces, si sumamos la modalidad, más la duración, más la cantidad de participantes, es muy importante ese sostenimiento que hacen nuestras tutoras. Yo como director académico del diplomado, además de ser el docente a cargo, les agradezco mucho porque realmente es una tarea diaria. En esa tarea también nos ayuda mucho Patricia Weiss, que hoy no nos puede acompañar físicamente, pero siempre está junto con el equipo de ACEP y de la Fundación Konrad Adenauer. Bueno, como bien dijo Carla, esta es una clase, digamos, una exposición que se propone sintetizar, subrayar algunos de los contenidos que ustedes ya han visto. Han tenido una lectura introductoria y después 2 lecturas más, con sus respectivos videos. Entonces, ya cursando la última semana de este segundo módulo, lo que vamos a tratar es de subrayar algunas cuestiones. Ese es el propósito que tenemos, y también relacionar estos contenidos con las circunstancias que vivimos en el mundo, en cada uno de nuestros países, en América Latina. Ustedes piensen que estos contenidos obviamente fueron escritos antes de la pandemia. Nosotros hicimos un esfuerzo para actualizar los contenidos, los materiales, no solamente la presentación de los materiales, sino también los contenidos propiamente dichos. Y dijimos, bueno, ahora tenemos los contenidos actualizados, prácticamente al día, y vino la pandemia. Y entonces todos esos contenidos hay que releerlos, creemos nosotros, a partir de las circunstancias que estamos pasando, que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, y en cada uno de nuestros países. Y fíjense que si yo tuviera que elegir las 2 palabras fundamentales de este módulo, creo que serían desarrollo y democracia. ¿Qué es el desarrollo en democracia? Se pregunta el módulo. Nosotros venimos de un primer módulo en el que nos preguntamos qué son las políticas públicas, y en este módulo avanzamos sobre las políticas democráticas, o sea, aquellas políticas públicas que buscan un desarrollo en democracia. Por eso las 2 grandes palabras son desarrollo y democracia. Y fíjense que, entre otras cosas, la pandemia ha puesto en jaque la noción de desarrollo y la noción de democracia. Nada más piensen, yo ahora les voy a hacer una presentación con unas pocas diapositivas repasando lo que hemos visto, pero nada más piensen ustedes que hasta hace días, semanas, meses, a inicios de este año, nos habíamos planteado, y los materiales fueron escritos desde esa perspectiva, qué iba a suceder durante este decenio 2020-2030 respecto a los objetivos de la Agenda 2030, a los objetivos para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Habrán visto en este módulo muchas referencias, sobre todo en la primera lectura, la que habla de desarrollo, muchas referencias a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y al cuestionamiento si íbamos a llegar o no, si había que revisar las metas o no. O sea, a 10 años vista de la Agenda 2030, de ese plazo que se fijaron los países del mundo en Naciones Unidas, bueno, ¿qué iba a pasar respecto al desarrollo y los objetivos del desarrollo sostenible? Imagínense eso hoy.
ni que hablar después de la pandemia, días más, días menos, cuando esto pase, supongamos antes de fin de año, esperemos, pero prácticamente esos objetivos y esas metas han quedado completamente desactualizados. Hay que revisar, si había que repensarlo antes, imagínense ahora, no solamente con la crisis sanitaria, sino con los efectos económicos y sociales de la pandemia en el mundo, en América Latina y en cada uno de nuestros países. Y además del cuestionamiento sobre el desarrollo, la pandemia también ha puesto en cuestionamiento el funcionamiento de las democracias, de los regímenes democráticos, de los sistemas democráticos, en comparación con otros regímenes y con otros sistemas no democráticos, autoritarios y hasta totalitarios. China, por ejemplo, o sea, ¿qué capacidad de respuesta tienen ante una pandemia como esta los regímenes y los sistemas democráticos en comparación con otros regímenes y sistemas no democráticos o autocráticos, como el chino, por ejemplo, donde tuvo origen la pandemia, además? Entonces, además, piensen ustedes el cuestionamiento de esos dos conceptos en América Latina, en particular, porque Alemania también tiene una democracia, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, también son democracias, son regímenes y sistemas democráticos, pero no tienen las debilidades estructurales de nuestras democracias latinoamericanas, ni tienen las dificultades respecto al desarrollo de nuestros países. O sea que si el desarrollo y la democracia en general han sido cuestionados por la pandemia, son cuestionados por la pandemia, muchísimo más en nuestros países. Por eso los temas del módulo son, yo les diría, dramáticamente actuales. Estos temas de los que nosotros hemos estado hablando, que han estado ustedes leyendo, intercambiando en los foros y demás, están en jaque hoy. Entonces yo ahora voy a tratar de mostrarles, sin forzar ningún paralelismo, eso me parece que es un tema que cada uno de nosotros puede hacerlo y contextualizarlo en su país. A mí me gustaría ahora compartirles algunas diapositivas que nos sirvan para repasar esos conceptos, pero sí con esta propuesta de qué pasa con estos conceptos, qué pasa con estas nociones hoy. Miren, si ustedes me hubieran dicho cómo hubiera preparado la clase sin pandemia, sería, bueno, ¿qué pasa con estos conceptos, con estas nociones a 10 años de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible? Y hoy esa Agenda 2030 es una agenda, es un papel escrito. Va a haber que redefinir, que rediscutir, etc. Entonces, ¿qué pasa hoy? Tampoco es para que nosotros encontremos una respuesta, creo que es una pregunta que se están haciendo los líderes del mundo y particularmente los líderes democráticos del mundo. Con suerte muy diversa en cada uno de los países. Bueno, yo decía al principio que para mí hay como dos grandes temas, el desarrollo y la democracia. Ahora, inmediatamente esos dos sustantivos, durante todo el desarrollo del módulo, nosotros los hemos adjetivado. Fíjense que no hablamos de desarrollo, sino de desarrollo integral. Porque para nosotros el desarrollo debe ser integral. Adviertan que, por ejemplo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas hablaba del desarrollo sostenible. O sea, también adjetivaba la palabra desarrollo, pero utilizaba sostenible. Ustedes saben que la sostenibilidad tiene que ver con la duración en el tiempo.
algunos suelen identificar ese vocablo con sustentabilidad. Sustentabilidad tiene más relación con las cuestiones ambientales. Algunos dicen que para que sea sostenible en el tiempo, tiene que ser ambientalmente sustentable. Pero bueno, sostenible o sustentable, otros lo utilizan como sinónimos. Nosotros nos quedamos con integral. ¿Por qué? Porque para nosotros el adjetivo tiene más que ver con la complejidad del concepto que con la duración en el tiempo. Por supuesto, si tuviéramos que relacionar esos vocablos, yo me animaría a decirles que un desarrollo sostenible lo es solamente si es integral. Entonces el concepto nuestro, muy del humanismo cristiano, es el concepto de desarrollo integral. Y lo que hemos trabajado, sobre todo en la primera lectura, es en las prioridades de ese desarrollo integral. Esas prioridades, hoy por hoy, están cuestionadas. Hay que barajar y dar de nuevo, pensar cuáles van a ser las prioridades para salir de la pandemia e inmediatamente después de salir de la pandemia. Y a democracia también le pusimos un adjetivo, democracia real, apelando a una clásica distinción entre democracia formal y democracia real. No para anteponer lo formal a lo real, sino para subrayar que la democracia, por lo menos desde esta perspectiva, no se agota en la formalidad, en la rutina democrática, sino que además tiene que ser capaz de dar respuestas y de esa manera convertirse en una democracia real. ¿Qué respuestas? Respuestas en torno a un desarrollo integral. Por eso hay democracia real, no es democracia real versus democracia formal, sino democracia real a partir de la democracia formal. Y por eso se plantea el tema de cuáles son las condiciones. Entonces, si ustedes tienen en la lectura, en la primera lectura, esa que tuvieron en la segunda semana, las prioridades del desarrollo integral. Y en la segunda lectura, de la tercera semana, las condiciones de la democracia, formal y real. Entonces, yo ahora voy a tratar de pasar eso. Ustedes ya lo han visto, entonces, rápidamente, para ver si tenemos la oportunidad de cambiar algún punto de vista sobre esto. Fíjense que para nosotros hay 8 prioridades. Si nosotros queremos un desarrollo integral, hay 8 grandes prioridades. 4 tienen que ver con necesidades sociales a satisfacer y 4 tienen que ver con problemas públicos a resolver. Recuerden ustedes que hay una diferencia conceptual entre necesidad y problema. La necesidad es la carencia de uno o más sectores de la sociedad. El problema es el obstáculo o el impedimento por el cual esa necesidad no está satisfecha. Entonces, cuando hablamos de prioridad... A los efectos de precisar un poco el título y eso, creo que te mandaron el currículum abreviado. Decime bien cuál es la población a la que le voy a dar la charla, de qué edades están, y como para ubicarme bien en tiempo y espacio, y ya mañana mismo te mando un título apropiado. ¿Hay un micrófono abierto o no? Sí. Hay un micrófono abierto de alguien que está haciendo algo más que la clase. Nuestras hábiles tutoras seguramente detectarán. Bueno, no, todo bien, no hay problema. Todos estamos conociendo las casas de todos y todas. Bueno, entonces yo les decía que están todas silenciadas ahora. Bueno, hay 8 grandes prioridades, 4 son necesidades, 4 son problemas. Las necesidades: desarrollo del capital físico, desarrollo de la actividad económica, desarrollo del capital humano y desarrollo del capital social. Ustedes habrán visto que al interior de cada uno de estos componentes nosotros hemos hecho una identificación, un ensayo, ¿verdad? Es una propuesta, una hipótesis de trabajo de cuáles son las necesidades a satisfacer en el marco de cada uno de estos 4 grandes componentes que son prioritarios para un desarrollo integral. Así, cuando hablamos de capital físico, hablamos de vivienda, hablamos de obras de infraestructura, de servicios de calidad, por ejemplo, agua potable. Cuando hablamos de actividad económica, hablamos del crecimiento, pero también hablamos del aumento del trabajo y de la disminución de la pobreza.
Cuando hablamos de capital humano, por supuesto que hablamos de educación y de salud, pero también del capital, perdón, también del ambiente, la preservación del ambiente como una necesidad social a satisfacer para un desarrollo del capital humano. Y cuando hablamos de capital social, por supuesto que hablamos de seguridad y justicia, acceso a la justicia, pero pusimos énfasis en la inclusión de sectores y de territorios excluidos. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí quisiera advertirles que la complejidad de las prioridades de un desarrollo integral. Complejidad que había antes de la pandemia y complejidad que será mayor todavía después de la pandemia. Porque estas son prioridades, todas son prioridades. Pero claro, cuando sabemos que el Estado tiene recursos insuficientes y que las necesidades son ilimitadas, hay que asignar recursos. Y de eso se trata la priorización cuando diseñamos y gestionamos políticas públicas. Entonces, fíjense la complejidad. Rápidamente lo que hemos hecho es enumerar 12 grandes necesidades agrupadas en 4 grandes componentes que son prioridades para un desarrollo integral. Solamente me detengo en un aspecto que me parece uno de los más importantes. Fíjense que cuando nosotros hablamos de actividad económica, no limitamos la actividad económica al crecimiento de la economía, que por supuesto es un requisito, nuestras economías deben crecer. Esto, si lo decimos antes de la pandemia, bueno, era una obviedad. Para que haya un desarrollo integral, tiene que haber actividad económica, y la actividad económica supone el crecimiento de las economías. Imagínense que en nuestros países, América Latina, el mundo, enfrenta un proceso de recesión, de caída de la actividad económica, que algunos asemejan a la crisis del 30 o a la crisis después de la Segunda Posguerra Mundial. O sea que hablar de crecimiento es como utópico, de cómo recuperar el crecimiento en un mundo que está en un proceso de recesión económica nunca visto en lo que va del siglo, por lo menos. Fíjense que cuando hablamos del crecimiento de la economía, decíamos el crecimiento de la economía no agota la actividad económica. Para hablar de desarrollo de la actividad económica hace falta que ese crecimiento económico aumente el empleo y disminuya la pobreza. Y miren, si hay algo que ya tenemos claro, es que el impacto de la pandemia, más allá de las cuestiones sanitarias, significa más desempleo y más pobreza. Entonces, esto que era complejo antes, ahora es mucho más complejo, y nos estamos refiriendo en el punto de actividad económica. Imagínense cuando hablamos de vivienda, de obras y servicios, cuando hablamos de educación y salud, cuando hablamos de preservación del ambiente, cuando hablamos de seguridad y justicia, cuando hablamos de inclusión social, el número de personas excluidas socialmente va a aumentar. Va a aumentar la desigualdad. Digo, esto es, algunos países responderán mejor, otros responderán peor, otros tendrán un mejor punto de partida para dar esa respuesta, en otros casos ese punto de partida será peor, pero todos van a estar afectados. Están afectados. Entonces digo, hay que repensar esto en términos de la pandemia. Miren, ayer, por invitación de dos universidades nacionales de mi país, de Argentina, una es la Universidad Nacional de la Patagonia y otra es la Universidad Nacional de Lanús. La Patagonia es el sur del país, bien el sur, la región patagónica, y Lanús es una localidad de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante que tiene el país. Son dos universidades nacionales. Y entonces era una teleconferencia que compartíamos con el vicerrector de la Universidad de Lanús. Y claro, la pregunta que nos hacían era, ¿cuáles son los retos post-pandemia?
Entonces, mi respuesta hipotética fue los mismos retos que teníamos antes de la pandemia. O sea, no es que la pandemia ha inventado retos, no es que la pandemia ha inventado necesidades sociales a satisfacer, no es que estaban satisfechas antes y ahora están insatisfechas, ahora están más insatisfechas que antes, que no es lo mismo. Bueno, semejante razonamiento me animo respecto a los problemas. Recuerden que al principio decíamos, hay 8 grandes prioridades, 4 son necesidades, 4 son problemas. Ya pasamos las necesidades, ahora estamos en los problemas. Estos problemas, ineficiencia económica, corrupción política, debilidad institucional, anomia social, no los inventó la pandemia. Lo que ha hecho, me parece a mí, el nuevo coronavirus, este COVID-19, tan famoso hoy por hoy entre nosotros, es ponerlos en evidencia por si hacía falta. Es como haber puesto blanco sobre negro. Es como haber dejado claro que aquellas necesidades estaban insatisfechas y que si no somos capaces de resolver estos grandes problemas, las necesidades no se van a satisfacer. Luego, jamás la pandemia podría ser una excusa para no resolver estos problemas. Es todo lo contrario. Debería ser la gran motivación para enfocarnos de una vez por todas en estos problemas. Digo, porque nunca falta el que dice, bueno, mientras dure la pandemia, alguito de corrupción política tampoco van a ser tan detallistas, ¿verdad? O sea, siempre hubo corrupción política, estamos en una gran emergencia sanitaria, económica y social, entonces los gobernantes se permiten cualquier cosa. Fíjense que es un enorme contrasentido. Antes había que resolver estos problemas, ahora mucho más. Y fíjense que el hecho de que estos problemas, que la pandemia nos tome con estos problemas irresueltos, hace que nuestros países sufran más que otros países que también tienen democracias. Nuestra ineficiencia, la ineficiencia económica, estoy generalizando, pero la ineficiencia económica, la ineficiencia de los recursos públicos y de los gastos públicos de nuestros países, la corrupción de nuestros países. Yo creo que la corrupción política es una pandemia previa al coronavirus. No era tan visible, pero era una pandemia y lo sigue siendo. Que la debilidad de nuestras instituciones y que la anomia social que nos hace a veces irresponsables en nuestras conductas sociales, este conjunto de problemas irresueltos hace que nuestros países tengan una mayor dificultad durante la pandemia y para salir de la pandemia. Yo no me animaría a decir que las otras democracias del mundo tienen resueltos estos problemas. No me animaría a decirlos. Pero sí me animaría a decir que estos problemas son mucho peores en nuestros países que en otros países del mundo. Nuestra ineficiencia, nuestra corrupción, la debilidad de nuestras instituciones, nuestro desapego a la ley, nuestra conducta irresponsable en las realidades interpersonales. Por eso por ahí llama la atención, ¿verdad? Cuando comparamos algunas políticas sanitarias, cuando algunos analistas comparan algunas políticas sanitarias o algunos resultados de esas políticas entre países latinoamericanos y países europeos. Dice, esto en Alemania no sucede, y claro, en realidad debería llamarnos la atención si tuviéramos los mismos resultados. O Noruega y en Suecia es diferente, y sí, claro. En Nueva Zelanda y en Australia no es lo mismo, y sí, claro. Porque este conjunto de problemas entre nosotros es mucho peor que en otros regímenes o sistemas democráticos. Entonces, ¿qué ha hecho la pandemia? Obviamente, la pandemia no lo va a solucionar. Hay algunos que rápidamente, los primeros días de la pandemia, empezaron a escribir, sobre todo desde los ámbitos sociológicos, la pandemia nos hará mejores. Nuestras sociedades serán mejores, no serán más sociedades anómicas, donde cada uno trata de salvarse por sí mismo. A partir de ahora seremos responsables. La pandemia no trae soluciones. La pandemia lo que hace es poner en evidencia los problemas y poner en evidencia que la subsistencia de esos problemas va a ser más
difíciles las soluciones. Si no, tendríamos que esperar que cada tanto venga una pandemia y nos solucione, nos hagan las instituciones más fuertes, los funcionarios más honestos, mayor eficiencia en el manejo de los gastos y de los recursos. ¿Quién le pediría eso a una pandemia racionalmente? Insisto, los retos post-pandemia, satisfacer aquellas necesidades, resolver estos problemas, son los mismos que teníamos antes de la pandemia. ¿Cuál es el impacto del coronavirus? Ponerlos en evidencia y hacernos más difícil la salida. Cuando dice, ya se recuperaron algunos países, fíjense Alemania, claro, dice, bueno, hagamos igual que Alemania. Tal vez hace mucho deberíamos haber empezado a hacer cosas parecidas a Alemania para tener la infraestructura de la cual parte hoy, la infraestructura económica, política, institucional y social de la cual parte hoy. Dicho eso, digo, permítanme que muchas de las cosas que le estoy diciendo, ustedes dirán, pero de esto no estaba escrito nada en el material, y no, claro, imagínense que si yo hubiera escrito sobre la pandemia antes de enviarle el material a ustedes, hoy sería asesor principal de Merkel, ¿verdad? Si hubiera anticipado la pandemia, y no lo estoy diciendo. Pero sí permítanme que presentarles para la reflexión, para que pensemos juntos, cómo nos impacta a nosotros. ¿Vieron cuando todos estamos aprendiendo algo de salud pública, por lo menos repitiendo como si hubiéramos aprendido algo? Cuando dicen, bueno, pero cuidado con el coronavirus si se contagian las personas que integran grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque tienen menos defensas. Entonces su posibilidad de morir es mayor. Bueno, los países latinoamericanos están en grupo de riesgo hace rato, por la acumulación de necesidades insatisfechas y por la acumulación de problemas irresueltos. Cuando llegó la pandemia, los países nuestros, en general, integran un grupo de países en situación de riesgo. Por lo tanto, si para todas las democracias del mundo hay riesgo de contagio y de muerte, mucho más para las nuestras. Tal vez usted dice, pero ¿cómo puede morir una democracia? Y cuando una democracia se convierte solamente en formal, murió. Murió. Si es solamente formal, si solamente va a ser la rutina de votar cada tanto, no tiene vida, ¿verdad? Por eso la democracia es real, que es a lo que me quiero referir ahora a continuación. Recuerdan al principio que hablamos de las 8 grandes prioridades, 4 necesidades, 4 problemas. Y del otro lado, las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Y en las condiciones, nosotros hemos distinguido, acá ya estamos en la segunda lectura, en la de la tercera semana. ¿Cuáles son las condiciones? Fíjense que nosotros nos planteábamos en ese escrito qué condiciones debe reunir la institución gobierno y qué condiciones deben darse en el proceso de gobernar para que las democracias no sean solamente formales, sino reales y capaces de generar aquel desarrollo integral del que hablábamos. Entonces distinguimos condiciones del gobierno, condiciones en el proceso de gobernar. Hay un profesor mexicano al que nosotros seguimos bastante, se llama Aguilar Villanueva, y él habla de las condiciones de la institución gobierno y del proceso de gobernar al que denomina gobernanza, o el nuevo proceso de gobernar. Entonces dice, las condiciones del gobierno y de las condiciones de la gobernanza, o del nuevo proceso de gobernar. Pero bueno, nos situamos en la institución gobierno. 2 son las condiciones. Si ustedes quieren, son más formales en comparación con las otras 2, que vamos a ver después. La primera es la representatividad. ¿De qué depende la representatividad? De que haya elecciones libres. Elecciones libres suponen que no haya fraudes y que no haya proscripciones, y que los electores tengan libertad para elegir entre 2 o más opciones electorales. Eso supone el funcionamiento de un sistema de partidos políticos y de un sistema electoral que sea lo más transparente posible.
Cuando nosotros analizamos que es el requisito número 1, por no decir el requisito 0, el punto de partida, la representatividad, ya advertimos que nuestras democracias tienen dificultades, no en lo real, no en su dimensión real, a la que no hemos llegado todavía, en su dimensión formal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en crisis el sistema de partidos políticos y porque nuestros sistemas electorales no son tan transparentes como deberían serlo. ¿De dónde saco esta afirmación? De la percepción de los latinoamericanos, medida, por ejemplo, a través del Latinobarómetro desde el año 95. Como nunca, el año pasado descendió el apoyo a la democracia, pero sobre todo la confianza en los partidos políticos y en los sistemas electorales. Yo sé que no es una buena noticia para nosotros, porque nosotros creemos en los partidos políticos, porque muchos de ustedes militan en partidos políticos, porque a través de esa militancia analizan la vocación política, y enhorabuena que así sea, pero lo habrán advertido en cualquier reunión con algún pariente o con algún amigo, con algún conocido o conocida, cuando les pregunta si en serio ustedes se dedican al tema, a la política, si en serio militan en un partido político, como diciéndole, ¿por qué vas a arruinar tu vida de esta manera? Eso es lo que reflejan las encuestas, cuando menos del 20% de los latinoamericanos en todos los países, salvo alguna excepción, como Uruguay, por ejemplo, y Costa Rica, hay un gran descreimiento en los partidos políticos. Y fíjense que para que haya elecciones, tiene que haber candidatos. Y los candidatos surgen de los partidos políticos. Entonces, si no les creemos a los partidos políticos, no creerles a los candidatos de esos partidos políticos depende nada más de un paso. Entonces, esta condición ya estaba debilitada, ya estaba en crisis. A ver, que no se nos ocurra echarle la culpa ahora al coronavirus de la crisis de nuestros partidos políticos y de nuestros sistemas electorales. Al revés, lo que ha demostrado es que están en crisis, que no tienen capacidad de respuesta. Solamente los que están en el gobierno, y porque están en el gobierno. Pero fíjense que si hay algo que se está observando a lo largo y a lo ancho de América Latina, es que los partidos políticos opositores, en general, siempre hay excepciones a la regla, no tienen alternativas a lo que están haciendo los gobiernos. Si ya los gobiernos están bastante desorientados, y con razón, porque es una pandemia que nadie esperaba y no tenemos antecedentes, ni que hablar las oposiciones. El ámbito para el funcionamiento de las oposiciones son los partidos políticos. Bueno, esto ya estaba en crisis. Entonces, ¿la pandemia qué ha hecho? Mostrarlo. Es como si ustedes ingresaran a una habitación oscura y encienden la luz. Ven las cosas que hay adentro de la habitación, pero en realidad no fue la luz la que puso esas cosas adentro de esa habitación, solamente nos permite verlas. En este caso, dramáticamente. ¿Cuál es la otra condición del gobierno? La rendición de cuentas. Para que haya una democracia que funcione desde lo formal, todavía no me meto en lo real, desde lo formal, además de ser elegido mediante el sufragio universal, los gobiernos tienen que rendir cuentas. Y esta también es una debilidad. Nuestros gobiernos no se caracterizan por ser rendidores de cuentas. Y mucho peor, nuestras sociedades no se caracterizan por exigir rendiciones de cuentas. Tiene que ver con aquello de la debilidad de las instituciones y de la anomia, por ejemplo. Problemas sobre los cuales se apoya la corrupción política. No hay una vocación de rendir cuenta, estoy generalizando, ¿verdad? No hay una vocación de rendir cuenta, pero tampoco hay una demanda de rendición de cuentas. Hasta algunos dicen, oigan, ahora que estamos en pandemia, no me pedirá que rinda cuentas, estamos en una pandemia. No, es que tiene que rendir cuentas más que antes. No es que una situación crítica nos exime o exime a los gobernantes de rendir cuentas. No, tiene que hacerlos más rendidores de cuentas que nunca. Porque si además de la pandemia, si además del impacto sanitario, económico y social empezamos a sospechar del manejo de los recursos públicos y de los gastos públicos, la democracia está en terapia intensiva y sin respirador artificial. Con coronavirus
en terapia intensiva y sin respirador artificial. Más que nunca tienen que rendir cuentas. Durante la pandemia y cuando salgamos de la pandemia, insisto en esto porque también como un resultado de la crisis, de esta crisis y de cualquier crisis, los poderes ejecutivos concentran poder, concentran poderes. Casi le diría que es lógico. En todos los regímenes y los sistemas políticos, en crisis, hay una acumulación de poder en torno a las figuras ejecutivas. Eso solamente, sumen oposiciones débiles, solamente puede equilibrarse si esos ejecutivos rinden cuentas. Luego, ya teníamos en crisis los mecanismos de control y de evaluación, los mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, va a ser muy importante, además de superar la crisis sanitaria, la crisis económica y social, que tengamos transparencia en la gestión de la crisis. Muchos dicen, tenemos que buscar rápidamente formas de comunicar. Por supuesto que hay que formas de comunicar, pero esa forma de comunicar es comunicar transparencia, porque en esto tiene que haber confianza en los líderes. Bueno, no quiero entretenerlos mucho más con esto. Avanzo nomás. Acá sí ya estamos en las condiciones en el gobernar. Acá ya abrimos la puerta directamente al tema de la democracia real. Al principio yo trataba de decirles, no es democracia formal versus democracia real, es democracia real a partir de la democracia formal. Los dos que vimos, las dos condiciones que vimos antes de la institución, gobierno, sin forzar demasiado las nociones, yo las enmarcaría en el concepto de democracia formal. Estas dos, que son en el proceso de gobernar, tienen que ver con la democracia real, por lo tanto no van en contra de aquellas, las suponen. ¿Qué es la receptividad? La receptividad es la capacidad de dar respuesta, es la capacidad que tengan los gobiernos democráticos, y si ustedes me permiten más ampliamente, las democracias, de responder en tiempo y forma, antes de la pandemia, durante la pandemia, cuando salgamos de la pandemia y en todo lo que nos va a quedar en los próximos años para recuperarnos. Es probable que dentro de 1 año, 2 años, festejemos estar lo mal que estábamos antes de la pandemia, porque nos habremos recuperado de lo que hemos empeorado. Y hay que entenderlo con ese realismo. Eso no es ser pesimista, eso es ser realista. Pesimista sería decir, y esto no tiene más solución. ¿No? Esto es un tobogán y vamos para abajo. No es así. Por supuesto que hay que ser optimista, pero eso no significa ser ingenuamente optimista. El paso que hace que un optimista se convierta en un ingenuo es no entender la realidad. Y nosotros tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para entender la realidad. Receptividad es la capacidad de responder en tiempo y forma a una crisis, para entrar, para transitar y para salir de la crisis. Esta receptividad supone esa capacidad de responder, supone sensibilidad, sensibilidad ante la crisis y capacidad de responder. ¿Cómo se hace? Y a través de políticas públicas. Bueno, por eso este diplomado, ¿verdad? A través de políticas públicas, la herramienta que tienen los gobiernos son las políticas públicas. Y la herramienta que tienen los gobiernos democráticos son las políticas democráticas. Atender aquellas prioridades, observar estas condiciones. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? No es fácil. Pero depende mucho de esto, de esa capacidad de responder, porque de esta capacidad de responder depende la otra condición, que es la legitimidad, el apoyo, que los ciudadanos apoyen, que los ciudadanos confíen, que los ciudadanos estén conformes. Ustedes miran, pero ¿quién va a estar conforme en medio de una pandemia? Bueno, lo más conforme que se pueda, o lo menos inconforme que se pueda. Por eso es tan importante el liderazgo, de esta capacidad de respuesta, depende la capacidad de lograr apoyo de la ciudadanía. Por supuesto que ese apoyo empieza haciéndose los gobiernos de turno, pero se traslada luego hacia la democracia,
Porque cuando los ciudadanos advierten que los gobiernos, y hablo en plural, los gobiernos que fueron elegidos por ellos fracasan sistemáticamente, independientemente del partido político de origen, empiezan a decir que son todos iguales. Lo habrán escuchado en cualquiera de nuestros países. Y si son todos iguales, el problema ya no es ni del gobernante de turno, ni del partido de turno, sino del sistema y del régimen democrático. Y ahí sí que tenemos en juego la democracia. Por eso hoy más que nunca se juega esto, en la democracia, en esta capacidad de respuesta y en la legitimidad que genere. Miren, nosotros tenemos como dos problemas opuestos, ¿verdad? O como dos situaciones problemáticas opuestas. Hay líderes en América Latina, hay presidentes, que tienen una altísima imagen positiva, porque la sociedad entiende que más o menos están dando respuestas. La receptividad. Los gobiernos que lideran son receptivos y por lo tanto están legitimando sus decisiones y sus acciones. Están apoyando al gobierno de turno e indirectamente a la democracia a partir de la cual surgieron esos gobiernos. ¿Cuál es el peligro de eso? Que esa acumulación de poder, que es resultado de la crisis, esos líderes crean que es para siempre. Entonces, si hoy gobiernan en una situación de excepción, crean que la excepción va a durar para siempre. Ese es el peligro para los liderazgos a los que le está yendo bien. En el otro extremo, tenemos los líderes que han perdido legitimidad, porque sus sociedades observan que sus gobiernos no son receptivos, no tienen capacidad de respuesta, algunos ni siquiera tienen la sensibilidad, ni siquiera entienden la realidad, ni siquiera saben qué está pasando. Entonces están encerrados en algún ideologismo, no son receptivos y pierden legitimidad. De la pérdida de legitimidad a la situación de ingobernabilidad hay un paso. Entonces fíjense que cada uno de nuestros países, a uno porque les va bien, y eso es un peligro, si la excepción se transforma en regla, y a otros porque les va mal, por el peligro de ingobernabilidad, hay que estar muy atentos, porque no está en juego solamente un gobierno, está en juego el sistema y el régimen democrático, y en esto los oficialismos y las oposiciones deberían entender que por lo menos durante la pandemia y en el periodo inmediatamente posterior a la pospandemia, algunas cuestiones tienen que ser dejadas de lado. Ya habrá tiempo, en cada uno de nuestros países ya habrá tiempo para las campañas electorales. En este momento está en juego el concepto de desarrollo, en este momento está en juego la vida de los ciudadanos, y está en juego el régimen democrático y el sistema democrático. Entonces, los oficialismos y las oposiciones, cada uno desde su rol, deberían entenderlo, porque si además de esto, en nuestros países se dan quiebres o grietas, que es un término muy utilizado en Argentina, entre los oficialismos y las oposiciones de turno, imagínense cómo percibe eso el ciudadano que tiene que enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social. Bueno, no quiero extender más en el tiempo. Estos son, me parece a mí, algunos de los conceptos más importantes que vimos. La idea es, yo no he estado atento al chat, pero me dirá Carla y o Victoria como si ha habido alguna pregunta, y si tenemos tiempo, si ustedes tienen ganas, podemos también intercambiar alguna opinión. Veo que hoy somos más que antes, así que me alegra mucho. Bueno, muchas gracias, muy amables. Sí, Emilio, somos, bueno, 62 éramos hace un ratito, así que sí hemos tenido mayor participación que la primera clase, y como decíamos, puede tener que ver con esto de que, bueno, resaltamos sus comentarios sobre el tema del horario. Ha habido algunas preguntas en el chat, hay una particularmente que tenía que ver con cómo superar la crisis de los partidos políticos, y después lo que sí hay son muchísimos comentarios, o sea que mientras vos ibas exponiendo, iban haciendo reflexiones sobre la situación de cada país. Así que no sé si querés empezar por esa pregunta de los partidos políticos, y si alguien quiere hacer una pregunta puede levantar la mano y la hace individualmente, digamos.
en vivo. Yo aprovecho y les digo una primera cuestión. Esa pregunta es una pregunta muy recurrente y es una preocupación que compartimos todos. ¿Cómo se sale y cómo se sigue? Porque si no empezamos a generar esta idea mágica, yo digo que los latinoamericanos tenemos siempre generalizando, ¿verdad? Pero como estas ideas mágicas, que bueno, una vez que termine la pandemia, en muchos países, por ejemplo, hemos asimilado la pandemia a la cuarentena o al aislamiento. Entonces, cuando termina la cuarentena, quiere decir que terminó la pandemia, quiere decir que volvemos a como estábamos antes, y no, porque antes estábamos mal y después vamos a estar peor. Y eso es el realismo, no es pesimismo. ¿Que vamos a mejorar? Podemos. Miren, no estamos ni condenados al éxito ni condenados al fracaso. Yo creo que la historia de América Latina eso lo demuestra claramente. Ahora, ¿qué va a hacer falta? Van a hacer falta consensos. Pero acá, permítanme dos minutos, porque, claro, si yo les digo, miren, para salir de la pandemia, para superar la pandemia, para recuperar la economía, generar más trabajo, menos pobreza, etcétera, hace falta un gran consenso político e intersectorial. ¿A dónde hay que firmar? ¿Quién de ustedes diría, no, yo pienso que no, que esto va a ser la confrontación permanente, eso es lo que nos va a dar la salida? Un consenso. Ahora, decir eso del consenso significa decir a continuación que el consenso no es un acuerdo, primero, que el consenso no es instantáneo. Segundo, que el consenso implica negociación entre actores políticos y actores sociales y actores económicos. Y tercero, que aún dándose esas cuestiones previas, nunca jamás va a haber un consenso de todos los actores políticos, sociales y económicos en todos los temas de una vez. No existe eso, no existió nunca, ni va a existir nunca. Miren, es irrealizable, y si hipotéticamente fuera realizable, no sería deseable que todos se pongan de acuerdo en todos los temas al mismo tiempo, y nadie, o sea que no va a haber alternativa, no va a haber oposición, no. El equilibrio significa que haya diferencias, que haya consensos, pero también que haya disensos. La democracia supone un equilibrio entre consensos y disensos. Entonces, ¿en qué nos queda lo del consenso? En una acumulación de fuerzas políticas, sociales y económicas para poner en marcha un proceso de transformación. ¿Cuál? El que acuerden esas fuerzas políticas, sociales y económicas reunidas. Y los otros verán en su turno. Por lo tanto, no hay un consenso de todos, hay un consenso de algunos. Tienen que sumar cuantitativa y cualitativamente una suficiente capacidad de transformación. Por eso no es un tema de un gobierno, no es el tema de una coalición, no es el tema de un sindicato ni una federación de empresarios, es una conjunción de fuerzas políticas, sociales y económicas, con una agenda, y esto es lo último que les digo, con una agenda de muy pocos temas, no todos los temas. No es el plan estratégico de cualquiera de nuestros países a 10 años vista. ¿A quién se le ocurre? Una película de ciencia ficción. Imagínense que nos han llamado, acaban de llamar a todos los alumnos del diplomado de la CONRAD en políticas públicas, porque han llegado a la conclusión que son los que más saben de este tema, para que hagan un plan estratégico a 10 años de América Latina o de alguno de nuestros países. A 10 años, salvo que nos paguen un muy buen honorario, no tendríamos que aceptar semejante cosa, porque ¿quién puede imaginar algo a 10 años? Nadie. Entonces, y menos sobre todo los temas. Entonces, muy poquitos temas y a muy corto plazo. Ese consenso, en los términos que trató de definirlo, es sobre pocos temas y a corto plazo. ¿Qué es corto plazo? ¿Cómo vamos a llegar a fines del año que viene? 2030. ¿Qué es el 2030? Hoy. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia, ¿me explico? ¿Cómo vamos a imaginar el 2030? Usted no, bueno, pero la planificación es el ejercicio. Yo no digo no planifiquemos.
lo que digo es no deliremos en nombre de la planificación. Es algo a cortísimo plazo. El que tenga la capacidad de imaginar, de plantear esa agenda a corto plazo sobre pocos temas y reunir la fuerza suficiente para ponerla en marcha, ese país está frente a un liderazgo y va a ser líder en América Latina. Y los retos quedarán esperando. Hay una pregunta que hicieron en el chat que tiene que ver con eso, de cómo se podría hacer, o qué se podría hacer para evitar que los poderes ejecutivos se aprovechen de la crisis para tomar decisiones sin control de los parlamentos basados en la emergencia. Ese es el rol opositor. El oficialismo tiene un deber de autocontrol, que no es la regla. Es el rol de la oposición. En cada lugar la oposición tiene que ser lo suficientemente inteligente como para equilibrar los poderes de los ejecutivos que tienden a incrementarse y además proponer alternativas. ¿Cuál es la mejor manera de crecer una oposición hoy? Si el oficialismo está haciendo bien las cosas, acompañarlo. Ustedes dirán, pero si somos opositores, pero si está haciendo bien las cosas hay que acompañarlo. Porque la sociedad espera eso. Y si está haciendo mal las cosas, no vale con criticar solamente, hay que decir, a mí me parece que usted está privilegiando la salud y no la economía. Y para mí habría que privilegiar la economía y no la salud. Entonces, si esa es la propuesta, hay que estar preparado para que alguien diga, o sea que, y viene la conclusión, cualquier propuesta alternativa, eso recuerden lo que vimos en políticas públicas en el módulo 1, ¿verdad? Cualquier propuesta alternativa debe demostrar que es superior al existente. Entonces, o acompañamos si está bien, es un momento también donde acompañar rinde políticamente. Miren, en la Argentina, disculpen que haga que les dé un ejemplo de mi país, pero bueno, cada uno tendrá el ejemplo de suyo. El presidente es de una coalición, y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llama Horacio Rodríguez Larreta, forma parte de la coalición que gobernó antes, hasta el 10 de diciembre del año pasado. En las últimas conferencias de prensa, no sé si todas, pero en las últimas 2 o 3, aparecieron juntos, también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos Ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal, y provincia de Buenos Aires, que forma parte de la coalición de gobierno, pero no exactamente del sector interno del presidente. Entonces, la imagen del presidente y de ambos, uno a cada lado, ¿qué resultado ha traído? Un incremento muy grande, no es permanente, pero muy grande, en la imagen del presidente. ¿Y saben quién es el dirigente opositor con mejor imagen? El otro, el que está con él al lado. Ustedes miran, eso significa que ambos llegaron a la convicción, no sé qué significa, ¿sí? A lo mejor porque no les queda otra, no sé, a lo mejor porque les conviene, no sé, no trabajo de psicólogo de ellos. Lo que sí sé es que estar juntos rinde políticamente, más que estar separados, más que estar peleando. Salvo que alguien tuviera una propuesta superadora y dijera, mire, lo que usted está haciendo no está bien, yo pienso que habría que hacer esto. Es la... si algo demuestra la crisis, a ver, se los digo en estos términos, si alguien está en la oposición, porque probablemente algunos de ustedes militen partidos de la oposición, si la queja pública es que sesione el Congreso, eso puede ser una queja lo más republicana, la mejor queja republicana. ¿Saben qué? A la opinión pública no le interesa nada. Le interesa que les resuelvan los temas sanitarios, los temas económicos y los temas sociales. O sea, que además de tratar de funcionar el Congreso, hay que tratar de mostrarle a la gente que tenemos alguna solución alternativa a ese problema, porque la gente está preocupada por ese problema. Si la gente pensara, bueno, ahora funciona, ahora hay más sesiones en diputados o en senadores, por lo tanto, no me voy a contagiar, o voy a recuperar mi empleo, o voy a salir de la situación de indigencia o de hambre en la que estoy, fantástico. Ahora, si hacer oposición es tratar de ganar adhesión ciudadana, con eso no se va a ganar, ¿eh?
Bueno, hay algunas otras preguntas en el chat, pero está Juan, acá te veo, que te quiere hacer una consulta. Ahí le vamos a dar la palabra a Juan. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que súper bien. Mi interrogante va en torno a la cuestión de la representación. Sí, sí. ¿De dónde sos vos, Juan? No te estoy viendo yo. Nicaragua. Acá está. Ah, claro, sí. Qué ejemplo. Va perfecto. Bueno, mi interrogante va en torno a la cuestión de la representatividad y más que todo con la posible transformación que pueden tener los partidos políticos en el sentido de la cuestión de la sensibilidad o la respuesta en tiempo y forma. ¿Por qué lo comento? No sé si conocen un poco el contexto de Nicaragua en el año 2018, que prácticamente se profundizó el Estado fallido en Nicaragua. Y un dato interesante, que la oposición, obviamente formal, de partidos políticos, son partidos satélite, que se les conoce, cuando están a favor del partido oficialista. El asunto es que actualmente las organizaciones de sociedad civil, los líderes de las organizaciones de sociedad civil, están ahora trasladándose a la esfera política informal de los partidos políticos. Al menos dentro de la opinión pública de la sociedad nicaragüense, está resultando como más atrayente este tipo de personajes que han tenido una buena trayectoria dentro de las organizaciones de sociedad civil. Mi pregunta iría con la intención de que al menos los partidos políticos ante las crisis que son estructurales, es necesario que puedan mantener como un perfil más híbrido en el sentido de adoptar algunas políticas o acciones que estén dirigidas un poco al tercer sector, que son las organizaciones de sociedad civil. Sí, yo coincido plenamente con lo que has dicho, Juan. Además, lo valoro mucho porque lo que has dicho lo has dicho desde la perspectiva de un país como Nicaragua, pero yo me animo a decir que en general, si es que los partidos políticos tienen una chance de recuperar la confianza de la ciudadanía, es si se dejan invadir, si salen a captar a la dirigencia de las organizaciones sociales. Yo sé que es una generalización, pero en América Latina hay una crisis dirigencial. Pero esa crisis dirigencial está mucho más enfocada en la dirigencia de los partidos políticos. Sí hay, insisto, es una generalización. Cada uno de ustedes sabrá si se da o no y en qué medida en cada país. Donde hay resurgimiento de líderes con alguna autenticidad es en las organizaciones sociales. Lo que pasa es que la militancia en las organizaciones sociales, si no se transforma en poder político, si no pasan por los partidos políticos, no alcanzan el poder político. Y el cambio social, por más importante que sean las organizaciones sociales, por mucho compromiso que pongan, se da desde la estructura del Estado. A ver, es nuestra visión. Recuerden la definición de políticas públicas: responsable o sujeto principal del diseño de las políticas públicas es el Estado a través del gobierno y la administración, no a solas junto con otros, pero es el principal. Entonces, si alguien realmente estuviera interesado en resucitar a los partidos políticos, porque están en una situación cadavérica en muchos de nuestros países, si tratara de resucitar, de revivirlos, para no tomar un término tan religiosos, de revivirlos, tendría que salir a la búsqueda o de los líderes de las organizaciones sociales, o por lo menos de la agenda de las organizaciones sociales. Porque la agenda ciudadana hoy pasa más por las organizaciones sociales que por los partidos políticos. Entonces, ahí sí, claro. Lo que pasa es que eso supone que los líderes de los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos,
tengan esa vocación. Y a veces, lejos de ser parte de la solución, son parte del problema. O sea, uno dice, ¿por qué no abren los partidos políticos? Y porque les conviene tenerlos cerrados. En esto tampoco nosotros no podemos ser ingenuos, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a estudiar políticas públicas, lo hacemos desde un ámbito académico, leemos, reflexionamos, etcétera, pero estamos inmersos en la vida política. Entonces, podemos hacer cualquier cosa menos ingenuos. Bueno, no, podemos hacer cualquier cosa como mucho. Además de honestos, no podemos ser ingenuos. No, uno a veces en las soluciones, con lo que yo les acabo de decir, podría cerrar la reflexión, decir, la solución es que los partidos políticos se abran a nuevos liderazgos emergentes en las organizaciones sociales y a la agenda de esas organizaciones. Sí, claro, ¿qué les dije? Nada, porque ustedes me van a decir a continuación, claro, se ve que usted no conoce el que dirige mi partido político, no tiene el menor interés de hacer eso. Entonces, lejos de ser parte de la solución, son parte del problema. Bueno, en contra de eso lucharán cada uno de ustedes en su territorio. Sobre eso no hay una solución mágica. Hay la creatividad para buscar estrategias y el aguante para sostener los fracasos. Creatividad para imaginar estrategias. Y yo le diría lo más importante, aguante para superar los fracasos. Porque si uno dice, uy, me fue mal, y sí, era muy probable. Ahí es donde se mide. Uno se mide en el aguante, ¿verdad? Muchas veces no es la capacidad de... el éxito en la política no se mide tanto en la capacidad de lo que uno puede hacer, sino en la capacidad de lo que uno puede aguantar que le hagan. Es tan larga la carrera. A veces no son cuántos son los golpes que logro dar, golpes entre comillas, ¿verdad? Sino cuánto puedo recibir sin abandonar. En algún momento vamos a dar el golpe nuestro. El asunto es que en ese momento hay que estar en combate. Lo aprendí ustedes creerán que yo lo aprendí en una película de Rocky Balboa. No está citado en la bibliografía porque me pareció un poco académico. Pero en una película él está hablando con el hijo, búsquenlo en internet, es fantástico. Y él le dice a su hijo, dice, lo importante no es cuántos golpes des, sino cuántos golpes estés dispuesto a recibir, sin abandonar la pelea. En algún momento vas a dar tu golpe, pero para eso es que esté en combate. Bueno, también hay otros autores, ¿verdad? No todo es Stallone, pero se aprende de todo, ¿verdad? Se aprende en las películas, se aprende también. De ejemplo. Hay otra pregunta que también tenía que ver, me parece, con esto, que tiene que ver con rescatar esto que planteaba Juan, del debate o la reflexión sobre el constitucionalismo latinoamericano y cómo eso configura los sistemas políticos para hacer frente a los problemas estructurales. Y está relacionada con una que hacían en el chat, que tiene que ver con cómo satisfacer las necesidades sociales teniendo en cuenta todas las debilidades o todo lo que está, no me acuerdo la palabra que usaron, pero era como todo lo que está inestable en nuestros países. Claro, es que yo a veces me imagino, no sé nada de medicina y menos de cirugía, ni siquiera tengo experiencia como paciente, pero yo me imagino un médico cirujano en medio de una intervención quirúrgica y que le dice a sus asistentes, le pide, creo que se llaman instrumentalistas, a lo mejor hay algún médico o médica entre ustedes que hace cirugía. Yo por lo que veo en las películas, en la serie, ¿verdad? Entonces se da vuelta y le dice, bisturí, lo está operando, ¿verdad? Separador, gasa, no sé. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que estamos operando y decimos bisturí, y el instrumental, el que da los instrumentos dice, no tenemos. ¿Cómo no tenemos? Estamos operando. Sí, pero no tenemos. Separador, no. O sea, necesitamos determinadas herramientas para solucionar los problemas, y parte del problema es carecer de la herramienta. Así es. Uno dice, pero
Hace falta para salir de la crisis un Estado presente, que invierta sus recursos a favor de los que menos tienen. Genial. ¿Qué recursos? Porque fíjense, por ejemplo, que en los países europeos, porque sí, claro, pero si uno de los problemas nuestros es la ineficiencia económica. Uno de los problemas nuestros es que no tenemos los recursos suficientes y que además los malgastamos. Entonces, necesitamos determinada caja de herramientas para solucionar los problemas, pero la falta de esas herramientas son parte del problema. Y hay que asumirlo así. Yo he escuchado a algunos que dicen, claro, porque si nosotros fuéramos a Alemania, bueno, pare ahí, nosotros no somos. La Conrad que ha mandado tanta gente a Alemania, probablemente alguna o alguno de ustedes ha tenido esa suerte, y si no, ojalá que la tengan, a conocer la experiencia alemana y demás, vuelven de allá y dicen, habría que hacer como en Alemania. Le digo, uy, no, qué manera de gastar plata de vicio con usted mandándolo a Alemania. Porque si hay alguna conclusión que no debe traer, es que habría que hacer con Alemania. Habría que hacer como en Alemania. ¿Y por qué? Porque esto no es Alemania. O sea, si fue hasta allá y vio eso, en el viaje de vuelta tendría que estar pensando cómo adaptarlo en el mejor de los casos. Pero si la frase es, yo vi que allá se hacía de tal manera, tendríamos que hacerlo acá, no se les ubicó. Gastaron mal en usted, gastaron euros de más. ¿A qué se ha ido hasta allá? Hubiera ido a hacer turismo. De hecho, la mayoría, o algunos de ellos, hacen turismo. Me explico, una de las dificultades nuestras es no tener las herramientas para solucionar los problemas, y eso es parte del problema. Pero bueno, esa es nuestra situación. De ahí lo de la creatividad y lo del aguante emocional. Por eso es que nosotros decimos, no solamente hay que capacitarse en métodos, hay que formarse en valores, porque son los valores los que los sostienen en ese combate que es la política. Emilio, hay una pregunta más de Mariano. Ahí le vamos a activar el micrófono. Hola. Ahí estás. Hola. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Soy de Argentina. Voy a hablar desde acá. Bueno, yo quería ver si podías dar alguna reflexión en relación al papel de los medios de comunicación y cómo es ese impacto que tiene en la búsqueda del bien común y en el tema de lograr una legitimidad cuando tienen la capacidad de instalar una agenda que quizá está un poco distante de lo que uno entiende que son las necesidades de la población de nuestros países. Eso. Sí. Para decirlo a riesgo de generalizar demasiado, yo creo que los medios son más parte del problema que de la solución. A ver, ¿qué deberíamos entender inicialmente? Que los medios de comunicación son empresas privadas, son actores privados con fines de lucro, los medios. Luego vienen los periodistas que trabajan en los medios, que responderán más o menos a la línea editorial de ese medio. Luego, los gobiernos negocian con los medios. Los gobiernos tienen dos chances. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al módulo 4, a comunicación de políticas públicas. Los gobiernos tienen dos grandes chances, hay dos grandes senderos. O la pelea o la negociación con los medios. Si es pelea, la pelea es, ese medio es opositor, miente, y mientras más me critique, más demuestra lo mentiroso que es. Pelea. Hay ejemplos en Argentina, en Brasil, la pelea. ¿Sí? La otra es la negociación. Algunos me saben corregir a veces cuando digo esto, dicen, pero la negociación en el buen sentido del término. Y le digo, no, negociación en el sentido que el término tiene, lo otro no se llama negociación en el mal sentido, se llama de otra forma. Se llama corrupción. Pero la negociación, ¿cómo negocian los gobiernos con los medios? Tienen dos herramientas, en este orden. La pauta, lo que le paga para que haga publicidad, y la estrategia de prensa.
desde el off the record, las conferencias de prensa, la relación que tiene, la primicia, etc. ¿Por qué les digo en ese orden? Porque los medios, como son empresas privadas con fines de lucro, se muestran más proclives a las estrategias de prensa de los gobiernos que le pagan buena pauta. Con lo cual no hay ningún principio de inocencia política ni comercial en cómo funcionan los medios. En la pandemia han demostrado lo que son, lo que eran antes, como le ha pasado a la inmensa mayoría, por no decir todos los actores políticos, sociales y económicos. Luego, para cerrar la respuesta, y adelantando algo que vamos a ver más allá, un poco más adelante, ¿no? Hoy por hoy está muy en discusión qué capacidad de influir sobre la opinión pública tienen realmente los medios. Nosotros venimos de una idea, de una noción muy generalizada, que los medios forman opinión. Y es cierto, lo que está en discusión es cuánto influyen en la opinión pública. No solamente por la irrupción de las redes, que es todo un factor, sino por la pérdida de credibilidad de la ciudadanía en los medios. Miren, durante muchos años Latinobarómetro viene haciendo encuestas sobre confianza en las instituciones públicas y privadas. Por eso les decía que partidos políticos aparece, y sistema electoral aparece al fondo. Los medios aparecían de la mitad de la tabla para arriba. En los últimos años están de la mitad de la tabla para abajo, y bien para abajo. Con lo cual, lo que algunos especialistas empiezan a observar es que en realidad el ciudadano que está interesado en los temas políticos, la inmensa mayoría no lo está, el ciudadano que está interesado en los temas políticos elige el medio en función de su opinión política previa. No al revés. No es que el medio le forma su opinión, sino que en función de su opinión elige el medio. Por ejemplo, supongamos que hay un canal de televisión oficialista y otro opositor. Yo soy oficialista y salvo por un tema de masoquismo prendería el canal del opositor. Lo que busco es que me digan lo que quiero oír y viceversa. Todo eso está en estudio, ¿verdad? Está en discusión, pero hoy uno de los grandes temas uno de los grandes temas de investigación es cuánto influye el medio. Yo creo que en la pandemia no se han mostrado mucho más. Los que eran oficialistas han aprovechado para ser más oficialistas, los que eran opositores han aprovechado para ser más opositores. Bueno, ¿cómo estamos, Carla? ¿Bien? Bueno, estamos bien y ya estamos en tiempo. Estamos bien en tiempo, sí. Sí, así que, bueno, si te parece, vamos cerrando. Yo creo que sí, claro. hay algunas otras reflexiones y comentarios que han hecho en el chat que han quedado englobados también en tus comentarios finales, así que me parece que podemos cerrar acá. Bueno, no se enojen por la cita de Stallone, por ahí vi a alguien que decía que no le gustaba, es una chanza, digamos, nada más. En cuarentena ya uno no sabe qué película ver, empieza a ver películas viejas. No, bueno, entonces, nada más, estamos a la mitad del camino. Bueno, ya les dijo Carla, estamos muy contentos con... Hay una pregunta más, Emilio, no sé si querés responder. Ana María. Acá sí. está. Ahí está, ¿Cómo ahí estás, está. Ana María? Hola. Sí. ¿Cómo estás? Hola, como ya veo que ya están terminando. Y lo que pasa es que yo soy de Chile, y a mí lo que me preocupa, lo que estoy viendo es que hay un clima que se está dando en la gente de mucha odiosidad. O sea, está por una parte, que se ve mucha odiosidad. Entonces a mí me da susto porque nosotros ya tuvimos un golpe militar hace muchos años atrás, y hay personas que dicen que antes de que se diera esto se daban situaciones como esta. Ya tuvimos el año pasado el estallido social, y ahora veo que lo que pasa con la pandemia nos está dividiendo entre los que son partidarios del gobierno y los que son partidarios de la oposición. Como que no hay un punto común, porque por un lado está el gobierno que hace cosas, algunas las hará mal, algunas las hará bien,
y está la oposición que en realidad se dedica a criticar, y siento que no pasa lo que decía usted, como de sumarse, que al final eso es lo que tenemos que hacer en este momento, sumarnos, que la gente está cansada. Y de verdad que a mí me asusta, me da miedo lo que se viene para adelante, como que no se ve muy auspicioso en realidad. Porque uno siente que se va a terminar la pandemia y vamos a volver de nuevo al estallido social y volver a las diferencias. Y por lo menos acá en Chile estamos viviendo procesos complicados. Entonces, ¿cómo ver una luz? Y uno como demócrata cristiana también, porque ¿cómo podemos desde la democracia cristiana tratar de mejorar las cosas? ¿Cómo? Nosotros acá tenemos un excelente presidente de la democracia cristiana que fue Archaín, pero ¿qué nos recomienda como partido al final del día? Si al final todos somos de partidos políticos, ¿qué podemos hacer para salir adelante por el bien de la ciudadanía? Hoy les digo, lo que les voy a decir parecería ser un consejo de buenos modales en la política y no de acumulación de poder político. Pero siempre, pero sobre todo en épocas de crisis, ser opositor no significa oponerse a todo permanentemente. Si hay alguna cuestión, miren, a veces en épocas de crisis, hasta hace falta hacer un esfuerzo para encontrar algo bueno y decir, bueno, esto lo apoyo, esto. Respecto al resto, a mí me parece que esta es una propuesta superadora. ¿Por qué le digo que eso va mucho más allá de los buenos modales políticos? Porque eso es un proceso de acumulación política, porque es lo que la sociedad espera. A mí siempre me llama la atención, porque en estos grupos que compartimos, si bien cada uno de nosotros es muy diferente, tiene distintas historias y distintos futuros y demás, todos compartimos este bichito por la política, ¿verdad? Nos gusta la política, militamos, nos gusta estudiar, somos parecidos entre nosotros, pero somos muy diferentes al resto, ni buenos ni peores, pero somos diferentes al resto. Vieron los temas estos, por eso nos entretenemos hablando entre nosotros, porque en realidad los otros no nos llevan el aporte. Los amigos nuestros, los parientes nuestros, cuando queremos hablar de estos temas, el desarrollo, la democracia. Imagínense si nosotros, si tu preocupación, Ana María, imagínate un ciudadano de a pie, uno que está o que un amigo o un pariente ha muerto por coronavirus, o que perdió el empleo, o que sufre una situación de pobreza, o que tuvo que cerrar su negocio, o perdió el empleo, y además ven que la dirigencia política se pelea. Entonces, claro, por eso después las encuestas muestran una brutal caída en la imagen de los partidos políticos, de los sistemas electorales, y lo que es mucho peor de la democracia. Porque quedamos un paso, decir, no sé, este tema de la democracia. El año pasado, antes de la pandemia, registró un récord a la baja el apoyo a la democracia, que quedó desdibujado por el tema de la pandemia. Yo creo que hubiera sido uno de los grandes temas, por ejemplo, de este diplomado. ¿Qué le está pasando a la democracia? Bueno, nos viene la pandemia y nos atrapa en esta situación donde algunos, a mí me parece que ingenuamente creyeron que frente a la pandemia íbamos a mejorar por efecto de la pandemia. Y en realidad lo que nos hace es exacerbar lo bueno y lo malo. Si teníamos cosas buenas, miren, la gente solidaria, las organizaciones sociales de base, ustedes las tendrán en su país y probablemente muchos de ustedes sean cercanos o militen ahí. Las organizaciones sociales de base, las que ayudan, los que tienen comedores en los barrios, los que eso han multiplicado su tarea. ¿Eran buenos? Son mejores. Ahora, los que eran malos son peores. Los que viven de la confrontación, del agravio, de la calumnia, de la injuria, están peores, incluidos los medios. O sea que estas situaciones de crisis es como que nos sacan lo mejor y lo peor. Todos tenemos algo bueno y algo malo. Bueno, nos tira. Lo malo se hace peor, lo bueno se hace mejor. En la sociedad y en la política, yo creo que lo que vos has dicho, Ana María, es algo que debemos compartir todos. O sea, esa preocupación que ya no va por cómo le va a nuestro partido. Claro que siempre nos interesa, pero ya trasciende, dice, y la democracia, y el desarrollo, y lo que queremos para nuestra sociedad, estamos ahí. Bueno,
yo les insisto con una idea, pero es a título de reflexión hipotética, ¿verdad? La pandemia ha puesto blanco sobre negro en algunos temas, no los ha inventado los problemas, no ha inventado la insatisfacción social, la ha puesto blanco sobre negro. Luego, es una oportunidad. Yo tampoco soy de los que repiten toda crisis es una oportunidad, porque si no tendríamos que andar buscando crisis para encontrar oportunidades. Dice, che, me hace falta alguna oportunidad. Bueno, generemos una crisis. Está bien, o sea, entiendo lo que se quiere decir, que en toda crisis hay una oportunidad. En ese sentido, ante esta situación, hay que esmerarse por tratar de encontrar esa agenda de pocos temas para el cortísimo plazo y trabajar sobre eso. Si en eso se coincide con el oficialismo, y hay que coincidir. Y si somos oficialistas y en eso se coincide con la oposición, y hay que coincidir. No solamente por un tema de espíritu democrático, sino por un tema de acumulación política, porque eso paga políticamente hoy. Bueno, tenemos 2 meses todavía. Vaya a saber cómo estamos cuando terminemos los 2 meses. Capaz que ya pasó todo, estemos todos mejor. No quiero dejar a nadie sin que haga preguntas y ya estamos en el tiempo, así que Heiner, si querés hacer una pregunta cortita, te damos unos minutos antes que nos abandonen los compañeros y compañeras en la sala. Heiner, ¿estás ahí? Está sin cámara, pero estuvo levantando la mano. Ahí está. Ahí está. Buenas noches con todos. Justo quería hacer una pregunta y una reflexión, ¿no? Primero, aprovechar la oportunidad y de la vasta experiencia que tiene el profesor. Lo que pasa es que principalmente soy peruano y veo que la pandemia en mi país ha una frase célebre, que es algo nuevo y que los gobernantes de todo nivel, distrital, provincial, regional, a nivel país, dicen, estamos haciendo el esfuerzo. Y toda política pública se ha convertido en ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y como ustedes verán, Perú es uno de los países que más ha invertido a nivel de PBI, 109.000 hasta ahorita, y es el que menos resultados ha tenido. A nivel de América Latina, ¿hasta qué punto una sociedad puede tolerar políticas públicas que sean como a cada instante, a cada momento, se haga ensayo-error, ensayo-error? Muchas gracias. No, has dado con 2 temas que son enormes, ¿verdad? Lo de ensayo y error yo creo que es explicable frente a la pandemia. Bueno, un fenómeno desconocido, ensayo y error. El tema es que para nosotros ensayo y error no es un tema de la pandemia. Venimos de ensayo y error como siempre, probando. Y lo peor es que ¿dónde termina el ensayo y el error? Termina en el acierto, porque uno dice ensayo, error, acierto, listo, continúa en el acierto. No vuelvo a ensayar, no es ensayo, error, ensayo, acierto, ensayo, no, acierto, ya está. Entonces no es, lo del ensayo y el error sería explicable si fuera un fenómeno de la pandemia, pero de nuevo es algo previo a la pandemia. ¿Hasta dónde lo tolera? Es el tema de hasta dónde aguantan las democracias. Yo no soy de los que creen en las vueltas de los gobiernos militares, pero sí en el vaciamiento de las democracias. O sea, en convertirlas en una rutina electoral, cada tanto se vota y cada vez vota menos gente, en los lugares sobre todo donde el voto no es obligatorio. Esa es la muerte de las democracias. Es ser un cadáver, ¿verdad? Un fósil, una rutina electoral. Y el ensayo y el error permanente, o sea, no dar nunca con un acierto, conduce a eso. El otro tema que has planteado, a mí me parece que es un gran tema, que es por qué algunos países han estado más afectados que otros. Claro, ya hay una primera respuesta hipotética, que es decir, bueno, depende de la política sanitaria que hayan implementado. Nosotros estamos financiando en el ICES, en el Instituto de Ciencias, Estado y Sociedad, que dicho sea de paso aprovecho para invitarlos a visitar la página y a conocernos, una institución en la que trabajamos con Carla, con Victoria, por supuesto con ACEP, con la Fundación Konrad Adenauer. Estamos trabajando en un proyecto de investigación para poner en marcha a fines de este año, principio del año que viene,
y es tratar de explicar, los diferentes resultados que han tenido los países latinoamericanos. ¿Cómo los impactó? Una hipótesis sería, depende de la política sanitaria. Otra hipótesis, por eso me planteo que has hecho, a mí me llama mucho la atención, los países que estaban mejor económicamente. Por ejemplo, los países que estaban en proceso de crecimiento, de aumento del PBI, de inversión público-privada, ¿les fue mejor? ¿No depende de eso? O sea, ¿de qué depende? Yo le digo cuál es la hipótesis. Bueno, somos un grupo grande de investigadores, pero la hipótesis que yo aporto es que los países menos afectados son los países más igualitarios. O sea, donde la brecha entre lo más rico y lo más pobre es menor, caso Uruguay. Algunos le atribuyen a Uruguay que es chiquitito. Yo no sería tan mezquino con el mérito, además de la dirigencia política. Pero los países, para decirlo en otros términos, a mayor desigualdad, cuando llega la pandemia, también podría ser mayor pobreza, pero yo creo que más estructural, a mayor desigualdad, más afectados, más negativamente afectados. Porque la pandemia se ensaña con los sectores más vulnerables. En Europa y en América Latina. Lo que pasa es que una cosa es la vulnerabilidad social en Europa y otra cosa es la vulnerabilidad social en América Latina. Por eso nosotros rápidamente pasamos a ser el epicentro de la pandemia y por eso la recuperación nuestra va a ser más costosa y va a demandar más tiempo. ¿Por qué? Porque somos países más desiguales entre nosotros y al interior. Entonces, pero es una hipótesis de trabajo. Entonces, por eso me llama, la pregunta me llama así, ¿por qué un país que venía invirtiendo, que venía creciendo, que venía con un PBI mejorando, que venía con índices de inversión, ¿por qué tiene este resultado? ¿Por qué los otros tienen otros resultados? Va a ser un gran tema de investigación social, ¿no? Pero lo tomamos y probablemente podremos hacer hasta algún foro o alguna cuestión para yo creo que no podríamos perder la ocasión de haber compartido no solamente el diplomado, sino la pandemia, sin hacer alguna reflexión conjunta sobre el tema. Ya estudiaremos con Carla y con Victoria cómo darle curso, pero sería muy, muy interesante. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Les deseo lo mejor para los 2 meses que quedan. Nos cuidamos y sigamos compartiendo en el marco del diplomado. Nosotros estamos muy contentos y muy contentas. Bueno, hasta ahora. Muchas gracias a todos y a todas por su participación, por haberse quedado hasta esta hora. Y bueno, éxitos en el examen a quienes todavía no lo hayan hecho. Y seguimos en contacto, ya sea por el mail o a través de la plataforma de ACEP, donde ustedes tienen los materiales y demás. Por ahí nos contactamos. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a todos. Muy bien.